Bien, seguimos con Julio César Barreto charlando sobre estas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, ¿no? Hablamos recién del tema de los sueños y notaba, cuando hablaba de la familia, cierto brillo en los ojos, ¿no? Porque es como que emociona, ¿no? Acordarse de la familia. ¿Imaginabas, decías recién, llegar a tener una familia como la que tiene hoy, ¿no? Por ahí discúlpenme si por ahí me voy con el tuteo, lo trato de usted, señor, pero es casi difícil, ¿no? Cuando hay una cuestión cotidiana. Y me imagino que eso debe pasar cotidianamente, ¿no? De la gente que por ahí le cuesta tutearlo y le cuesta decirle señor, fundamentalmente, ¿no? Y cuando hablábamos recién de la familia, esa familia que constituyó hoy, que la imaginaba cuando era niño, ¿cómo era en ese momento, ¿no? La familia de Barreto? ¿Pensaba ya llegar a esta instancia en ese momento porque en la familia se charlaba, se hablaba de política, se hablaba? Yo me imagino que sí, conociendo los antecedentes de tener un padre que también fue intendente de la ciudad, que estuvo vinculado a la política, me imagino que se hablaba mucho de esto, ¿no? Sí, en realidad con mi papá hablé de política ya un poco entrado en edad. Yo creo que después de los 20 años, cuando yo tomo la decisión, él nunca me insistió ni fue parte de decirme, bueno, metete. No, en ese sentido siempre me dejó la libertad y me respetó mucho con respecto a mis decisiones, ¿no? Y tanto en mi niñez como en mi juventud tuve padres realmente excelentes, a pesar de que mi mamá falleció a los 44 años de edad, muy joven, con cáncer, ¿no? Galopante. Fue una mujer realmente extraordinaria, con mucha sensibilidad social. ¿Qué recuerdo tenés de tu mamá, por ejemplo? Y algo realmente extraordinario, ¿no? Mi madre era una mujer de pocas palabras, muy solidaria. Recuerdo que era muy solidaria, pero también yo me enteré muchas cosas después que ella falleció. Sobre muchas manos, hay una cuestión muy sabia que dice Jesús, ¿no? Que tu mano izquierda no se entere la que hace la derecha, ¿no? Eso practicó durante toda su vida. Y me enteré justamente, al no saber de muchas cosas, me enteré de 5, 10, 15 años después de muchas cosas que ella hacía. Pero era una mujer extraordinaria, de pocas palabras, y obviamente que uno tiene mucha admiración, cada uno obviamente por su madre, ¿no? Y de mi papá, realmente mi papá tengo una enorme admiración, es un gran amigo, es una persona con la que yo puedo charlar de todo, una persona muy cariñosa. Yo creo que lo mimoso, lo cariñoso con mi hijo lo saqué de él. Somos muy abraceros, somos muy familiares. Y realmente tuve una infancia muy buena, una juventud muy buena, en la que siempre estuvo mi familia al lado ante cualquier situación, ante cualquier problema, y no tengo quejas, absolutamente. Y lo que sí, me recuerdo que mi papá una vez me preguntó, porque él me preguntaba siempre, ¿en qué te hago falta? ¿O qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y recuerdo que en mi juventud mi casa era muy pública, ¿no? Mi hogar en Sarmiento, recuerdo que era casi la subsede municipal, ¿no? Realmente él salía de la municipalidad, a veces se iba de madrugada, volvía a las 1:30, 2 de la tarde, y cuando llegaba había 30, 40 personas esperando en la casa para ser atendidos, ¿no? Esas cosas a mí me marcaron mucho, porque en algún momento perdimos la privacidad de la familia, del hogar, y eso me marcó para adelante, para pensar para adelante y decir, bueno, qué yo quiero y qué no quiero de la política, porque realmente la política me apasiona, me encanta, pero cuando llego a mi casa es de mi hogar, de mi familia, ¿no? Y yo no podría aguantar esa situación, por ejemplo, creo que me costaría mucho. Sin embargo, somos tan diferentes en ese sentido con mi padre, de que él lo hacía, pero y lo hace con un inmenso gusto. Él podría recibir 10, 15 o 20 o 100, como lo sigue haciendo,
y con una total normalidad, tranquilidad, y lo hace, ¿no? Siempre. Pero son cosas que me marcaron a mí para el futuro, que no lo hago, ¿no es cierto? No llevo en mi casa, ya cuando llego, ya no hablo ni de trabajo, no hablo de otra cosa que no sea ya los hijos, la familia. Obviamente que si tiene que salir alguna reunión, alguna charla de amigos, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero son cosas que me marcaron mucho. Esas son las cosas que marcaban en lo que tiene que ver con el mundillo político, ¿no? ¿Qué fue lo feo que te marcó de la política de esa época? Porque es casi inevitable, ¿no? Sí. Hacer la pregunta, porque tiene que ver con toda una situación política que se vivió en la ciudad de Monte Carlo, sí. ¿no? Que fue, me imagino que para la familia Barreto habrá sido muy dolorosa ese paso de transición política que hubo en su momento, de dejar la intendencia, de que venga otro sector político, el señalamiento, todo. Yo me imagino que deben ser cosas muy fuertes esas, ¿no? Y para mí fue muy fuerte. A mí me hizo muchísimo daño realmente, si bien yo no estuve en el poder en aquellos años, en los años 90, fui hijo del intendente, ¿no? Y en aquel momento, en el año 97, 98, cuando empieza a transitar mi vida política, empiezo a participar, a conformar un grupo de jóvenes, cuando empiezo yo la tarea, justamente es cuando se pierden las elecciones, entonces me tocan 10, 12 años de no estar justamente en el poder, y donde empieza de alguna manera a perder, o no sé si la palabra la decadencia o donde empieza a crecer el otro sector político y donde empieza a disminuirse el sector donde yo empezaba a participar. Y hubo mucha persecución, hubo mucho señalamiento, y para alguien joven sin experiencia eso significó muchísimo dolor. Tanto dolor porque realmente fue tan fuerte la persecución, la agresión, que realmente me hizo tanto daño que hasta, y lo digo siempre esto, casi yo creí que realmente yo era malo. Casi yo realmente creí que era tan jodido que me costó muchísimo salir de esa situación, ¿no? Porque realmente en nuestra comunidad los enfrentamientos políticos de esos años fue realmente tremendo, de ambos sectores, ¿no es cierto? Y aprendí varias lecciones. Una, y esto lo he charlado con algunos adversarios, ¿no? Primero, que tuve que salir de esa crisis, y la única persona que podía haberme sacado de esa crisis fue la ayuda cristiana, ¿no es cierto? Si yo no me hubiera respaldado en Dios, no iba a salir de esa crisis que tuve. Una crisis de que realmente entendía de que yo era ser humano y quien me atacaba también era ser humano, y que tenía seguramente que una intencionalidad el ataque. Y voy a hablar de mí, no voy a hablar del resto del equipo, ¿no? Y por otro lado, otra lección que aprendí también es que si yo hacía lo mismo, porque en algún momento el enfrentamiento fue tan grande de las dos partes, hubo tanta agresión, que yo creo que así como me hacía daño a mí, también hacía daño al sector que estaba enfrente. Hasta que entendí que poco favor le estábamos haciendo al futuro de nuestra ciudad, en realidad. Que había actitudes que la clase política de Monte Carlo tenía que cambiar, que todos teníamos que cambiar, que la agresión, el enfrentamiento, la difamación no llevaba a buen puerto a nadie. Nosotros tenemos una comunidad chica donde nuestros hijos crecen en el mismo lugar, donde hoy te puede tocar estar en el poder, mañana no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que el enfrentamiento solamente tiene que ser ideológico y en las elecciones, nada más. Después podemos ser hasta amigos, podemos compartir una mesa, una comida, no necesariamente tenemos que estar enfrentados o divididos o lastimarnos, ¿no es cierto?, muchas veces a través de los medios, ¿no? Así que en ese sentido tuve que dar pasos importantes como para charlar esto inclusive con otros sectores, adversarios inmediatos, para ponernos de acuerdo.
de dejar de lastimarnos mutuamente, ¿no? Y sobre todo me costó mucho porque yo tenía en esa época 20 y pico de años, casi 30 en realidad. Y empezaba a tener una herramienta importante que era también un medio de comunicación. Entonces había que sanear en ese sentido, el diálogo era necesario. Y hoy, gracias a Dios, yo creo que hemos dado pasos muy importantes con los otros sectores, a pesar de pensar diferente, con muchos de ellos. Existe mucho diálogo, ¿no? Sí, hay mucho diálogo. Hay algo que ejercitamos mucho, que fue cuando asumo como concejal, el de juntarnos muy seguidos con todos, ¿no es cierto? Y por lo menos sentarnos a comer algo cada 15 días como para limar asperezas, aprender a pensar distinto y respetarnos. Y se dio la posibilidad de que hoy hay una relación muy buena con todos los sectores. ¿Ese ¿no? diálogo se transforma en consultas incluso para alguna toma de decisión? Y en el Consejo Deliberante ocurrió mucho eso. Me refiero actualmente, Sí. en la actualidad, como integrante del Ejecutivo. Y también, sí, no tenemos ningún problema, en realidad hasta ahora no tuvimos ningún problema. Hubo una pequeña rispidez cuando asumimos, que fue la cuestión de que si la deuda sí, que la deuda no. Pero que quedó zanjada esa diferencia, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. De igual manera rápido sacamos del escenario esa discusión porque no lo queríamos transformar en una cuestión que sea necesario para la gestión, algo que ya pasó en realidad, y lo que queremos es mirar para adelante estos 3 años y medio, ¿no? Desde que arrancamos la entrevista, no sé cómo estamos de tiempo. Si vamos a una pausa, tenemos un pedacito, una más, ¿no? ¿Me alcanza para una más? Desde que arrancamos la entrevista, en 2 oportunidades llevó la explicación de lo que estaba hablando hacia algo que lo traduzco en una pregunta muy simple. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de Barreto? Y un lugar muy importante, ¿no? ¿Cuánto importante? Y yo creo que la más importante, a pesar de todos mis defectos, ¿no? Yo creo que, y con mucha humildad lo digo esto, Dios pone y saca autoridades. Sin Él yo no hubiera estado hoy donde estoy. Me refiero a la intendencia, ¿no? A lo que tenía como anhelo en algún momento como servicio. Recuerdo que en mis peores momentos, así como decía en un momento cuando era muy perseguido, era muy señalado, era donde había esos enfrentamientos políticos muy graves, mi respaldo fue Él. Hoy pertenezco a un grupo de cursillistas de la Iglesia Católica que realmente me encanta. Hace ya un año que estoy participando y realmente es un movimiento muy lindo, pero no arranca mi vida cristiana hace un año, sino que ya hace mucho tiempo, ¿no? Y realmente entiendo que no solamente obviamente que Dios existe, sino que me ha dado todo lo que tengo, ¿no? Desde la familia, desde también lo material, quien me ha ayudado a perdonar muchas cosas, quien me ha ayudado a darme alguna sabiduría seguramente como para hacer algunas cosas que yo quería hacer. He dejado en manos de Él mi trabajo, los medios de comunicación, todo en realidad he puesto en sus manos y me ha ido bien, Y me ha ido bien no significa ganar dinero, me ha ido bien significa ser una persona feliz, ¿no? Que puedo decir que soy en todo sentido una persona feliz. Y para eso, obviamente que está Dios de por medio, si no, no hubiera podido ser un hombre que puedo decir que con tranquilidad tengo todo, la vida me ha dado todo. Hacemos una nueva pausa, ya enseguida seguimos charlando con Julio César Barreto.